Es el corazón de las catacumbas de San Calixto, el glorioso cementerio donde fueron sepultados 9 papas y 8 obispos del siglo III, ha sido desde los primeros tiempos del cristianismo meta de los peregrinos. El Papa Dámaso hizo grabar este poema, reconstruido con fragmentos originales, para celebrar la memoria del Papa Sixto II y de los otros mártires, y para sugerir la actitud espiritual que debía animar a los visitantes. Si lo buscas, aquí reposa reunida una muchedumbre de santos. Los sepulcros venerandos guardan sus cuerpos, mientras el reino del cielo acogió sus almas elegidas. Aquí están los compañeros de Sixto que triunfaron sobre el perseguidor. Aquí yo también, Dámaso, lo confieso, hubiera querido ser sepultado, pero tuve miedo de estorbar las cenizas de los santos. De San Calixto son el primer cementerio oficial de la comunidad cristiana de Roma. La cripta de los papas es uno de los lugares de culto más antiguo. Originariamente, hacia fines del siglo II, fue un cementerio privado. En la segunda mitad del siglo IV fue transformada en una pequeña iglesia subterránea embellecida con mármoles, columnas y decoraciones. He aquí cómo podía presentarse según una reconstrucción de Maresca. En el curso de los siglos, las catacumbas estuvieron sujetas al saqueo de los bárbaros primero y de los depredadores locales después. Por este motivo, en las paredes hoy encontramos tan solo fragmentos. Son algunos nombres de los papas escritos en griego: Ponciano, Antero, Fabián, Lucio, Eutiquiano. Vuelven a evocar la historia de fe, sufrimiento y martirio de la Iglesia de Roma. De los embellecimientos efectuados en tiempo del Papa Dámaso quedan todavía algunos vestigios, como el basamento en mármol del altar que fuera colocado delante de la tumba del Papa Sixto II. El actual revestimiento en ladrillos y las diversas reconstrucciones fueron llevados a cabo en el siglo XIX para dar mayor solidez a las paredes de toba. El vocablo catacumbas, del latín tardío catacumbae, quiere decir junto a la hondonada, junto a las canteras. Indicaba para los romanos una localidad a lo largo de la Vía Apia antigua. En Roma, los cementerios al aire libre estaban situados fuera de las murallas de la ciudad y, con preferencia, a lo largo de una vía consular. Varios motivos impulsaron a los cristianos a elegir la sepultura bajo tierra. Las tumbas subterráneas eran más seguras. Al aire libre, en efecto, ocurrían robos y violaciones. Además, muchos cristianos, siendo pobres, no podían adquirir el terreno para la tumba. Finalmente, las catacumbas salían al encuentro de un anhelo de la comunidad, estar juntos también en el sueño de la muerte. Excepcionalmente usadas durante las persecuciones para las celebraciones litúrgicas, se volvieron luego normales lugares de culto donde los cristianos podían reunirse, venerar a los mártires y expresar libremente su fe. Junto a la cripta de los papas encontramos la de Santa Cecilia, una de las jóvenes mártires más queridas y veneradas. La estatua, copia de la de Maderno, retrata el cuerpo así como fue hallado en 1599, cuando se abrió el sarcófago que lo contenía. Cecilia tiene abiertos 3 dedos en la mano derecha y uno solo en la izquierda. Según la tradición popular, en su agonía quiso manifestar con esos signos su fe en un solo Dios en 3 personas.
Mártir es quien testimonia con el don de la propia vida la fe en Jesucristo. En algunas lápidas el término mártir se encuentra abreviado con las 3 letras griegas mi, ro, tau. En Roma, la primera comunidad cristiana experimentó pronto la persecución. En el siglo I hallaron la muerte Pedro, el pescador de Galilea, y Pablo, el apóstol de las gentes. Diocleciano, a comienzos del siglo IV, intentó destruir la jerarquía de la Iglesia. El cristianismo era inaceptable porque obstaculizaba la restauración de las tradiciones y de la potencia de Roma, basada en la religión pagana y en el culto del emperador, instrumento y símbolo de la unidad del imperio. Este maravilloso Cristo maestro en estilo bizantino se remonta a fines del siglo VIII o comienzos del IX. Jesús es el centro de la fe. Sin Cristo, en las catacumbas nada es comprensible. Muchos cristianos deseaban ser sepultados junto a la cripta de los papas y de Santa Cecilia, y así se multiplicaron las tumbas y fueron excavadas las galerías cercanas. Las numerosas visitas de los peregrinos hicieron necesarias operaciones de ampliación y de sostén que se ejecutaron durante el pontificado del Papa Dámaso. Las catacumbas eran excavadas por algunos cristianos llamados justamente cavadores, fosores en latín, quienes desarrollaban un trabajo paciente con pico y pala al tenue resplandor de lámparas de aceite. Para extraer el material se valían de canastas o bolsas. Las criptas y las galerías que hoy podemos ver indican una gran habilidad técnica en la excavación y geniales ideas arquitectónicas. El sistema de excavación subterránea no fue invento de los cristianos. Encontramos varios ejemplos entre los etruscos, en los columbarios romanos de la época republicana, en el cementerio de Ancio. Los primeros cristianos perfeccionaron y desarrollaron en gran escala lo que ya se venía haciendo. Las catacumbas han sido cavadas en la toba, tierra roja de origen volcánico. La toba se excava fácilmente, pero resiste al derrumbe. Durante las diversas estaciones, la temperatura se mantiene constante, alrededor de los 15 grados centígrados. Andando el tiempo, las catacumbas de San Calixto se han ido estructurando en diferentes niveles. En algunas zonas se cuentan hasta 4 pisos. La profundidad máxima alcanzada supera los 20 metros. El acceso a los varios pisos se practica mediante un sistema de escaleras. La altura de las galerías va de un mínimo de 2,5 metros a un máximo de 8. Los lóculos de las hileras más altas son los más antiguos, ya que al agotarse el espacio, los cavadores ahondaban la excavación obteniendo nuevos lóculos. Este tipo de tumba se llama lóculo. Normalmente un lóculo contenía a un difunto. Al lado podía ser puesta una lámpara de aceite. Todas las tumbas eran cerradas con losas de mármol o tejas. En algunos casos, una moneda, un caracol, un juguete, servían para reconocer el lugar de sepultura de un difunto. En la lápida se grababa el nombre, un deseo o un saludo, a veces un símbolo. Sin embargo, las tumbas anónimas constituían la mayoría. Hay otros tipos de tumbas. El arcosolio está formado por un arco sobre la tumba del difunto. Podía ser una tumba de familia o bien pertenecer a un personaje importante. Es típico de los siglos III y IV. Numerosos son los cuartitos funerarios llamados cubículos. Acogen en su interior lóculos o arcosolios para los miembros de una o más familias emparentadas entre sí, o bien para un cristiano pudiente, sepultado con todos sus esclavos libertados.
El sarcófago es un ataúd en mármol o piedra que puede también ser adornado con esculturas en relieve o con inscripciones. Normalmente los sarcófagos son custodiados en los museos. Aquí podemos admirar tan solo unas partes o fragmentos. El primer núcleo subterráneo de las catacumbas de San Calixto se originó de un área cementerial al aire libre. En el subsuelo de esta zona, después de mediados del siglo II, empezó a extenderse un hipogeo, una pequeña catacumba llamada Criptas de Lucina. Alrededor del mismo período fueron excavados otros dos hipogeos, llamados Área Primera, donde está la cripta de los papas, y la de Santa Cecilia. Solo en un segundo momento fueron enlazados mediante un conjunto de galerías transversales. Hacia el año 280 tuvo origen una nueva zona de excavaciones independiente, la región de San Cayo y San Eusebio. Después de mediados del siglo IV empiezan las excavaciones de la zona liberiana. Las catacumbas de San Calixto se originaron de la fusión de tantos hipogeos construidos en tiempos diversos. Por este motivo, hoy a nosotros nos pueden parecer un intrincado laberinto. El siglo IV corresponde al período de máximo desarrollo de las excavaciones subterráneas. Desde la segunda mitad del siglo IV hasta el VIII, las catacumbas son santuarios para los peregrinos, pero resulta cada vez más difícil asegurar una adecuada defensa contra las incursiones de los bárbaros. Por este motivo, entre fines del siglo VIII y comienzos del IX, los papas deciden trasladar las reliquias de los mártires y de los santos a las iglesias de Roma. En consecuencia, las catacumbas, cada vez menos frecuentadas, son abandonadas. En breve tiempo, a causa de la desidia y las devastaciones barbáricas, se perdieron los vestigios de las entradas hasta el siglo XVII, cuando el arqueólogo Antonio Bosio las descubrió. Pero tan solo en 1849, Juan Bautista de Rossi, apasionado arqueólogo de 27 años de edad, encontró en un viñedo situado entre la Vía Apia y la Ardeatina parte de la lápida de San Cornelio. Expuso el descubrimiento al Papa Pío IX. Estaba seguro de haber descubierto nuevamente las catacumbas de San Calixto. Las excavaciones muy pronto confirmaron las hipótesis de Rossi, que con razón es considerado el fundador de la moderna arqueología cristiana. El nombre de estas catacumbas se deriva del Papa San Calixto, quien antes de ser elegido papa fue por casi 20 años su administrador. Murió mártir en el año 222. Los peregrinos que hoy visitan las catacumbas de San Calixto, saliendo de la cripta de Santa Cecilia, recorren un trecho de las galerías que constituye uno de los núcleos originarios del área primera, hasta llegar junto a los cubículos de los sacramentos. Los frescos que encontramos aquí son de comienzos del siglo III y representan, entre las varias escenas, también los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo y Eucaristía. Quieren comunicar el mensaje de que la salvación obrada por Jesús continúa en la Iglesia a través de los sacramentos. El milagro de Moisés que golpea la roca de la que brota el agua es una prefiguración del bautismo cristiano, al igual que la escena de Juan que bautiza a Jesús. En el encuentro con la samaritana, Cristo habla de un agua misteriosa que apagaría la sed para siempre. El paralítico curado se va con su camilla. La multiplicación de los panes y los peces es símbolo de la Eucaristía. 7 personas están sentadas alrededor de una mesa, sobre la cual hay 2 platos con panes y peces. Una figura juvenil impone las manos sobre un pan y un pez. Junto a ella, una orante con velo, el cristiano en el paraíso.
El que ha participado de la mesa eucarística vivirá feliz en la vida eterna. Jonás arrojado al mar, tragado por un cetáceo dragón, descansando bajo un emparrado de hojas verdes. La historia de este profeta prefigura la muerte y la resurrección de Jesús. Otra referencia a la resurrección de aquellos que han muerto es el fresco de Lázaro. De la zona de los papas pasamos a la de San Milcíades, que fue excavada poco después de la mitad del siglo III. Aquí aparecen con más frecuencia los cubículos y los arcosolios, señal de una técnica de excavación más refinada. En las lápidas son frecuentes también los símbolos que expresan la fe en la vida eterna. En el arte paleocristiano, el uso del símbolo tuvo mucha suerte por la capacidad de enlazar las realidades visibles con las invisibles y espirituales. El ave fénix, pájaro fabuloso que en la mitología renacía cada 1000 años de sus cenizas, es un símbolo evidente de la resurrección de la carne. Irene, nombre propio, significa paz. La paloma con el ramito de olivo en el pico y el orante con los brazos abiertos y levantados hacia el cielo son los símbolos del alma en la paz del paraíso. La paloma que picotea la uva es el creyente que se nutre de la Eucaristía, alimento de resurrección. El pez, símbolo de Cristo, en griego se dice ictus. Las letras iniciales dan origen a un acróstico: Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Cristo buen pastor, imagen muy familiar en la iglesia primitiva, es el guía seguro a los pastos de hierbas frescas, el que no abandona nunca, que dona la vida por las ovejas y no deja faltar nada. El monograma de Cristo, compuesto por las 2 letras del alfabeto griego, la J y la Ro, son las iniciales de la palabra Cristo. Cristo es mi ancla de salvación, dice esta lápida sin nombre. El ancla expresa la esperanza en la promesa de la vida futura. El complejo calixtiano cuenta con más de 3.500 inscripciones entre enteras y fragmentarias. Al comienzo la fórmula se limitaba a lo esencial, un nombre y a veces una fecha. En el transcurso del siglo III empiezan a menudear los símbolos. En el siglo IV aparecen fórmulas de deseo, de oración, de dolor, esculpidas en el mármol. Expresiones que después de tantos siglos nos revelan el mutuo coloquio entre los vivos y los muertos, unidos por la esperanza de una vida mejor. El Papa Milcíades fue el último pontífice en hallar sepultura en el cementerio de San Calixto. En el año 313, Constantino, con el Edicto de Milán, había sancionado la libertad de culto para los cristianos y estos podían emprender la construcción de sus iglesias al aire libre. La zona de San Cayo y San Eusebio fue excavada con una entrada independiente hacia fines del siglo III. En el siglo IV fue conectada con la zona de los papas. Aquí se hallan algunas criptas y cubículos particularmente interesantes. La cripta de San Cayo podía contener a más de 60 personas. Cuando De Rossi descubrió esta cripta en 1856, estaba completamente obstruida por los escombros y tenía el cielo raso en gran parte derrumbado. La cripta de San Eusebio. Las partes en rojo de esta inscripción damasiana son las originales. El texto recuerda el problema surgido en la comunidad cristiana con aquellos que durante las persecuciones habían renegado de la fe por miedo al martirio. Reconocido su error, podían ser readmitidos en la Iglesia.
El Papa Eusebio se mostró disponible al perdón después de un adecuado período de penitencia. Enfrente de los fragmentos originales está situada una copia del siglo VI. En este doble cubículo del diácono Severo se conserva una importante inscripción que profesa la fe en la resurrección final. Este diácono Severo, autorizado por su papa Marcelino, hizo este cubículo doble con arcosolios y lucernario como tranquila mansión de paz para él y los suyos. Es también el primer documento epigráfico en que el obispo de Roma es llamado papa, es decir, padre. La condición de beatitud del alma después de la muerte encuentra una espléndida representación en la cripta llamada de los 5 santos. Los difuntos son felices en el paraíso. El jardín florido, rico de fruta, alegrado por el canto de las aves. En el cubículo de las ovejitas hallamos pinturas que se remontan a mediados del siglo IV, lamentablemente muy deterioradas. El buen pastor con la ovejita sobre sus hombros, símbolo del alma que ahora vive en el paraíso. En la pared derecha hallamos a Moisés que se quita el calzado para acercarse a Dios. Junto a Pedro, nuevo Moisés, hace manar el agua para el bautismo. También María está presente en las catacumbas. Es la que hace encontrar a Jesús el Salvador. El fresco, muy descolorido, representa a María sentada en un trono que muestra a Jesús a los magos. Las criptas de Lucina son el núcleo más antiguo de las catacumbas de San Calixto. Después de mediados del siglo II, en esta área fue excavado un hipogeo que se puso a disposición de la comunidad. A comienzos del siglo III fue excavado un segundo hipogeo. Entre el año 253 y el 257 fue sepultado el Papa mártir Cornelio. Su presencia dio un nuevo impulso a las excavaciones subterráneas y los dos hipogeos fueron unidos, dando así origen a una pequeña catacumba. Más tarde se llevó a cabo el empalme con la zona de los papas a través de una galería llamada de los aristocráticos por las hermosas inscripciones allí descubiertas. Sobre la puerta que conduce al cubículo de los peces fue pintado el bautismo de Cristo. Juan ayuda a Jesús a salir de las aguas. En alto se cierne la paloma, símbolo del Espíritu. Imagen muy descolorida que vemos en esta reconstrucción. Una vez que hemos entrado en el cubículo, admiramos uno de los frescos más antiguos, que se remonta a muy avanzado el siglo II, los peces eucarísticos. Llevan sobre el lomo un canasto repleto de panes, entre los panes una mancha roja. Según muchos estudiosos, se trata de un vaso de vino. El símbolo eucarístico es muy claro. El pan y el vino, consagrados en la misa, se vuelven ictus, es decir, cuerpo y sangre de Cristo. Otros frescos antiquísimos están presentes en las criptas de Lucina. Sobre la bóveda de este cubículo fue pintado el buen pastor, con el balde de leche entre dos ovejitas y el árbol del olivo. El Papa Cornelio fue colocado en este sepulcro. Aquí de Rossi halló la segunda parte de la lápida que había descubierto 3 años antes en el viñedo superior. Las dos partes juntadas componen la leyenda Cornelius Episcopus Martyr. Es a partir de este sepulcro que de Rossi empezó el descubrimiento de las catacumbas de San Calixto. Cornelio está representado junto con el obispo Cipriano. Las otras pinturas retratan al Papa Sixto y al obispo Optato. El complejo calixtiano, situado entre la Vía Apia Antigua, la Vía Ardeatina y el Callejón de las 7 Iglesias, abarca alrededor de 30 hectáreas de terreno, 15 de las cuales están excavadas como catacumbas.
De las basílicas, mausoleos que se encontraban en esta área, solo 2 monumentos paleocristianos han llegado hasta nosotros, la Tricora occidental y la Tricora oriental. En una de estas, algunos estudiosos creen que fueron sepultados el Papa Ceferino y Tarcisio, el joven mártir de la Eucaristía. Las catacumbas de San Calixto son muy extensas. Nosotros hemos recorrido solamente una parte del segundo piso, la más rica en documentos arqueológicos y religiosos que permiten reconstruir la historia de la Iglesia de los orígenes. Pero la importancia de las catacumbas de San Calixto no se reduce a este aspecto. Como afirmó Juan Pablo II, ellas son todavía hoy un lugar privilegiado de oración y de peregrinación. Quienes las visitan pueden descubrir una historia todavía viva que cuenta un testimonio de fe y canta un himno de esperanza en la vida futura.